Muy bien, segunda parte entonces de hoy, terminamos de admitir. Vamos derecho entonces a la comparación que dijimos, vamos a hacer con una respuesta inmune frente a los virus. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por un lado, podemos encontrar partículas virales libres, que esto sería un estímulo potente para las células inmunitarias, y por otro lado, los vamos a encontrar infectando a las células, o sea, en el interior celular, la célula infectada se convierte en una célula que se transforma, ya no es la célula original del tejido, sino que cambia su superficie, su funcionamiento interno. Si las partículas virales son detectadas libres, entonces los fagocitos generalistas de la respuesta innata o no adquirida podrán reconocerlos. En ese sentido, van a poder generar en el complejo mayor de histocompatibilidad 1 una asociación con algunos de los determinantes antigénicos que ya hemos dicho que suelen ser las proteínas de la cápside viral, y entonces presentarlos en superficie. En este sentido, guarda porque la célula infectada, que es lo que pone acá Silverton, internaliza la información viral y va a exponer también su complejo mayor de histocompatibilidad 1 con el rojito, que sería el determinante antigénico viral. O sea que una célula infectada, o una célula huésped infectada, termina mostrando el antígeno en superficie como si fuera una presentadora de antígeno. Acá dice antígeno viral en rojo, célula huésped infectada, y lo va a mostrar en el CMH1. Ahora, si ustedes me dicen, yo no me puedo acordar si la célula infectada tenía el CMH1, fácil. La célula infectada no es una célula del sistema inmune que se haya especializado en el virus. No, entonces lo que hace es exponerlo. ¿Dónde? En el complejo 1 para que active a las células citotóxicas que lo puedan destruir. O sea, se inmola la célula para que sea destruida con su contenido viral en su interior. En este caso expresándolo en superficie, pero que denota que en su interior lleva el virus que se puede estar replicando. Por eso, la célula huésped infectada, que es esta, ¿a quién activa? Va a activar a los T citotóxicos para que la destruyan con su contenido viral en su interior. Esto es importante de entender porque si no destruimos las células que a futuro van a estar liberando partículas virales, no nos serviría la defensa, puesto que destruir solo las partículas virales no nos sirve. Tenemos que destruir aquellos reservorios que estén con el virus en su interior y fabricando nuevos virus. Volvemos entonces a la parte de arriba del mismo gráfico. Los virus, las partículas virales, pueden ser reconocidos por anticuerpos cuando ya hemos tenido la respuesta primaria y hay células B y plasmáticas generando anticuerpos. Por lo tanto, nosotros tenemos anticuerpos circulantes para un número importantísimo de virus que ya nuestro organismo ha reconocido. Por lo tanto, es muy probable que una partícula viral sea rodeada, digamos, por los anticuerpos preexistentes. Cuando esto ocurre, los fagocitos y macrófagos que responden a estas partículas opsonizadas van a acudir al sitio a fagocitar estos virus. Entonces los macrófagos ingieren los virus y los van a exponer. Pero ahora los van a exponer ¿en cuál complejo mayor de histocompatibilidad? En el 2. Con este 2 van a activar las células
las células helpers o cooperadoras para ampliar la respuesta inflamatoria y ampliar la respuesta inmune. Entonces, el macrófago a través del CM2 activa a las helpers o colaboradoras, que acá se las ve, activándose, como ya lo habíamos visto anteriormente también, y entonces esta ahora es una T-helper o colaboradora activada. Y al decir activada, estamos diciendo que expone al determinante antigénico viral en su superficie. ¿Y quién lo va a hacer? Los linfocitos B, porque estos van a activar a los linfocitos B y le van a decir, venga usted que está ahí, sea en el vaso o en un grupo difuso, te presento a este antigénico viral para que tomes la impresión. Y el linfocito B lo va a tener que internalizar a ese antígeno, tomarlo, internalizarlo y convertirse en un linfocito B productor ¿de quién? De los anticuerpos específicos. Y sentarse algunos de ellos cómodamente en un tejido como célula plasmática a liberar anticuerpos. Por eso, sea el linfocito B que está moviéndose o sea una célula plasmática ya sentada en el tejido, ambos van a liberar anticuerpos específicos anti este virus. Estos anticuerpos son los mismos que en el encuentro con la partícula viral lo recubren y de nuevo desatan la respuesta de los macrófagos. Bien, ¿qué pasa con una célula diana de este virus? Supongamos que este sea un virus respiratorio que infecta a las células de los de recubrimiento, epiteliales de recubrimiento de nuestros bronquios y bronquiolos. Bueno, si es una célula que se enferma por primera vez, nos vamos a esta línea. Pero si nuestro sistema inmune ya liberó anticuerpos, las células plasmáticas liberaron anticuerpos, los macrófagos actuaron y lograron eliminar el virus, esta célula huésped no se va a infectar. Por eso está este bloqueo en rojo acá. Esta es una célula huésped que no se llegó a infectar porque funcionó esta respuesta específica. Pero ¿qué es lo que sí pueden hacer? Las citoquinas liberadas por las células que empezaron el ataque viral y el ataque a las células infectadas multiplican estos ataques y permiten la aparición de los interferones de las células T. Entonces, los interferones alfa, gamma, interceptan para que esta célula no sea infectada y para modular la replicación viral, pararla, inhibirla en las células infectadas. O sea, los interferones están impidiendo la infección y la replicación viral y frenando la que ya está en curso. Finalmente, nos queda que entonces las helpers, además de haberles presentado el antígeno a las B para que hagan el anticuerpo específico, van a activar a las T citotóxicas a través, obviamente, de alguna activación del CMH1 y las T citotóxicas comprometidas porque van a reconocer al antígeno que le van a haber presentado los macrófagos, van a poder ir a lisar, fagocitar a las células infectadas. Y allí entonces se cierra el ciclo. La pregunta que les hace Silverton acá es, en todo este gráfico, que se continúa acá, ¿qué partes son la respuesta celular y cuál las de la respuesta humoral? Bueno, si empezamos por aquí, el hecho de que aquí hayan venido anticuerpos que ya han sido elaborados por las células B y las plasmáticas, y estos anticuerpos involucran una respuesta humoral y están implicados los B y las plasmáticas. Cuando nos venimos
digamos, a las citoquinas y los interferones y demás, seguimos con respuesta humoral que está superpuesta a la respuesta inflamatoria generalista, ¿sí? Y la respuesta humoral más específica a través de los interferones, pero son sustancias y señalizaciones intracelulares. Si nos venimos a los macrófagos como respuesta celular, y si nos venimos a los T citotóxicos, nos venimos a la respuesta celular. Acá hay que decir que no nos muestra muy claro este gráfico, pero nosotros sí lo sabemos y lo tenemos que saber, que las helpers activadas no solamente van a activar a las T citotóxicas, sino a las natural killer o citolíticas. Y las T citolíticas o las natural killer son células programadas para matar. Entonces, en cuanto detecten una célula propia que muestra estar infectada por el virus, las natural killers van a venir a colocar sus perforinas, hacer agujeros en esta célula y lisarla, ¿no? Entonces, T citotóxicas y T natural killer que hacen perforaciones también, que serían como otro tipo, subtipo, si quieren, de las T. Bueno, quiero saber si ustedes hasta acá me han seguido bien para que yo pueda continuar con la próxima parte, donde voy a ampliar un poquito las inmunoglobulinas. ¿Vamos bien ahí? Maja, ¿Hace falta sacar alguna duda? Bien. Maja, ¿Qué vamos antes de que a te respondan los ampliar chicos, ahora un poquito? La respuesta Maja, humoral. ¿me estás escuchando, Maja? Sí, decime. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, no, déjame decirle unas cositas rápido a los chicos sobre la PCR que Sí, preguntaron recién en el otro grupo. por favor. Sí. En laboratorio hay medibles, hay dos técnicas para medir la PCR, que es la PCR común y la PCR ultrasensible. PCR común da un valor, por así decírtelo, entero, y no es, como dice su nombre, tan sensible como puede ser la otra PCR, que es la ultrasensible. Esto porque el valor normal que nosotros deberíamos encontrar es muy bajo. El valor normal de corte de la PCR ultrasensible es de 0,5 miligramos por litro. ¿Sí? Pensemos que es la nada misma. Entonces, ¿en qué se basa ese fundamento de la ultrasensibilidad? En que a mí me permite detectar que 0,6 miligramos por litro ya es un proceso inflamatorio muy importante y un 0,4 no lo es. A diferencia del otro, que ese decimal no me lo muestra, entiéndase también que tiene que ver de acuerdo al tipo de reacción y al tipo de reactivo, y cada laboratorio tiene su propio valor normal, ¿no es cierto? Pero le hablo así en general, porque después cada uno verá su experiencia. En el otro, en la PCR común, no me detecta el valor decimal que me permita hacer un diagnóstico. Además, recuerden esto, es sensible, pero no es específica, porque una PCR puede estar dada por COVID, por neumonía, por cáncer, por lupus, porque me maté de un palo en la moto contra un árbol y tengo el cuerpo todo golpeado, etcétera, etcétera. Entonces ahí radica el fundamento de la ultrasensibilidad, de ese decimal que me puede detectar la técnica. Y otra cosa, también creo que Maribel había preguntado respecto a la PCR y el COVID, y sí, también la piden porque justamente hay un proceso inflamatorio de todas las vías respiratorias, y además, enganchando con algo de hemostasia, también se pide dímero D, que sí los mencionaba antes, porque el COVID da mucha facilidad para que se produzcan coagulopatías.
¿sí? Y otra cosa de la PCR ultrasensible, que se cree que ayuda al diagnóstico cardíaco, a lo cardiológico, porque tener una PCR ultrasensible por encima del 0,6 y no tengo algún otro diagnóstico de otra cosa, se toma como atención porque en algún momento va a venir el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Eso. Muy bien, perfecto. Tan perfecto y tan coordinado somos en esta cátedra que les voy a mostrar que yo les había puesto en la plaquita de la PCR, nada más que no me había puesto los auriculares. Que la prueba, como dice Fede, tenemos una conexión ahí con Fede, la de alta sensibilidad, que se la conoce como PCR-AS, detecta, tiene un nivel de detección mucho más alto, entonces detecta pequeñas elevaciones que prefiguran, como dice Fede, enfermedad cardíaca. Eso lo tienen acá en el segundo párrafo. Así que bueno, para completar lo mismo. Bueno, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? A recordar que la unidad humoral dependía básicamente de sustancia en los humores y quiénes son las candidatas principales, las inmunoglobulinas. Esto ya lo han visto ustedes, pero lo paso de nuevo para dejar firmes algunas cosas que nos importan más en esta materia y que son básicas. Las 5 clases de inmunoglobulinas, GAMD, y el anticuerpo o inmunoglobulina típico, en realidad es como si fuera una unidad monomérica, porque va a haber inmunoglobulinas formadas por un conjunto de estos y no siempre van a estar sueltas o libres en los humores. ¿A qué vamos? Esto ya lo hemos visto y ustedes lo saben, de las cadenas pesadas, livianas, la región hinge, o sea, donde se dobla, que en realidad la maravilla de esto consiste en la región en que las células puedan generar baterías de estas moléculas con estos extremos variables que sean únicos para cada antígeno, y, o sea, esos extremos variables pueden reconocer perfectamente y solamente a una molécula que es el determinante antigénico. Y bueno, esto es lo más descrito para una inmunoglobulina G. Pero debemos saber, bueno, creo que ahí había puesto algo, debemos saber que también está con similar estructura las inmunoglobulinas E, que tienen como una colita algo más larga, las D, y que cambia esta estructura fundamentalmente en las IgM e IgA. Y si estamos diciendo que cada uno de estos en su región variable puede variar la secuencia de aminoácidos que lo componen, reconociendo un antígeno, y observamos la estructura de una IgM, que adelanto que esta ya no va a estar suelta, sino va a estar en la superficie de un linfocito, podemos ver que amplía las posibilidades de reconocer distintos antígenos. Ya no es como esta que la IgG dice, bueno, yo reconozco solamente el antígeno del virus ébola o solamente a la cápside del coronavirus SARS-CoV-219 del COVID, sino que tenemos un aumento de probabilidades de reconocimiento acá. Y si se fijan, la A es como dimérica, o sea, como si tuviera uno y otro de estas inmunoglobulinas ensambladas. Hay términos más técnicos para hablar de esto, pero bueno, simplemente observen que estas tienen posibilidades de moverse, esta, digamos, tiene estos 5 monómeros formando como un pentámero de reconocimiento y esta como si fuera un dímero. Bien, dicho esto, muestro otro gráfico de una IgM, esta que tiene como 5 monómeros, digamos, y nos dice
La IgM, al ser la primera que aparece o que puede unirse en una infección, no se mueve, es como si fuera rígida, ¿sí? No se van a poder adaptar muy bien a unirse a un antígeno y quedarse unida en ese sentido por mucho tiempo. Pero ¿cuál es la ventaja? Es grande, tiene varios posibles puntos de reconocimiento y unión. Si no se une por una parte, se une por la otra, dice. Entonces, ¿para qué van a ser eficaces? Para el primer reconocimiento. Pesqué un antígeno. Las otras van a pasar de largo frente a todos los antígenos ante los que no son específicas, pero esta es como si fuera una unión más o menos más laxa, más reversible, pero pescan antígenos de primera mano. Dice, aparecen también en la superficie de los linfocitos T como si fueran antenas para recibir anticuerpos. Es decir, a estas las podemos encontrar libres, pero también unidas a los linfocitos T que puedan reconocer donde estén acumulándose otros anticuerpos específicos para acudir en ayuda de esa reacción. Fíjense lo que nos dicen los textos más sencillos respecto a las IgM. Son receptores de inmunoglobulinas, o sea, van a reconocer en general a otros anticuerpos de los más sencillos. Los pueden reconocer desde estar libres o desde estar en los linfocitos T, y los pueden reconocer a las inmunoglobulinas o anticuerpos sueltos o encontrarse con un linfocito B que lo esté expresando en superficie como los que vimos recién. Entonces son muy buenas para reconocer primeras exposiciones a los antígenos. En cambio, la IgA, esta como que tiene una estructura de 2 o dimérica, dice, aparecen después de la SEME. Tienen más afinidad, o sea, ya pueden reconocer un antígeno y quedarse un poquito más pegadas o adheridas al antígeno. ¿Dónde circulan? Circulan en las secreciones, salen por la saliva, salen por el moco respiratorio, pasan por las mucosas. Pueden también entonces pasar los epitelios de los conductos mamarios e ir hacia la leche para proteger a los lactantes. Tienen una parte que es lo que se llama el componente o pieza secretora, que es la que les permite pasar, digamos, por estas barreras y evitar que sean degradadas o tomadas por macrófagos y otras células que no las reconozcan. ¿Por dónde pueden pasar también? Y estar en el exterior, digamos, que sería la luz intestinal, y volver a ingresar. Entonces, esto es importante porque nosotros en el intestino, en especial duodeno, yeyunos, todavía estamos digiriendo químicamente todo lo que encontremos. Estas son proteicas. Entonces las proteasas las pueden atacar. Pero con este componente secretor se salvan y están entonces como monitoreando también la luz intestinal y pasándose por la mucosa a el resto de la circulación y los tejidos. Entonces, ¿qué nos dice este resumen de las IgA? Las vamos a encontrar en las mucosas, por ejemplo, del tracto respiratorio, la primera leche o calostro, la mucosa gástrica, mucosa intestinal, luz intestinal. Segundas en afinidad o permanecer unida a los antígenos. IgM, si bien aparecen como específicas porque son inmunoglobulinas, se sueltan rápido, pueden reconocer a más de uno y desde la superficie de los T reconocer a B, que están recién empezando el proceso de reconocer a los antígenos y sensibilizarse para el antígeno y formar el clon. Bien, las D, E y G tienen la misma estructura tipo Y. Las IgD
se presentan en la superficie de los linfocitos B, o sea que de alguna manera también están reconociendo a sus antígenos o ayudando a que el linfocito B se encuentre con el antígeno para el cual están programados y o otros que se le presenten cuando todavía no están programados mediante las IgD. Y las IgE van a aparecer solamente cuando sea necesario responder en forma hiperreactiva en los procesos alérgicos. Por lo tanto, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos alergias. Bueno, acá está de nuevo, y esto es unas fotografías electrónicas que puse a propósito de las IgE. Las IgE, al asociarse a la respuesta alérgica, cuando reconocen ese antígeno que nuestro sistema inmune es como si le tuvieran realmente bronca, es decir, en vez de hacer una respuesta normal frente a este antígeno, se dispara la tormenta de interleuquinas, citoquinas, entre las cuales están los que activan, como vimos antes, a los mastocitos. O sea, presentarle a los mastocitos la respuesta y que se degranulen, aumentando esa inflamación, ese enrojecimiento, esa picazón propia del proceso alérgico que tiene que ver con estos señores. El mastocito inactivado, que cuando recibe estas señales pasa a activarse y ¿qué se ve? Que todos estos gránulos de histamina que tenía y heparina en su interior son exocitados o contenidos y se degranulan. Y se ven acá los espacios citoplásmicos libres de gránulos y esta membrana que ha quedado como toda contorneada, ¿no es cierto?, que queda en respuesta hasta que se vuelvan a cargar de gránulos o, por supuesto, cuando estén viejos, sean eliminados. Acá un cuadrito, entonces, para repasar. Las inmunoglobulinas M, primeras que se producen, no tienen bisagra, son como antenas en la superficie de los linfocitos T, aunque puedan aparecer algunas libres circulando, por ejemplo, por las lágrimas, y como un ataque primario no tan duradero y no tan específico, aunque sean anticuerpos. La inmunoglobulina A, que aparecen después de la SEME, en saliva y moco y otras secreciones, como por ejemplo la leche, y que pueden pasar por barreras incluso químicas importantes sin ser degradadas. Las inmunoglobulinas D, que serían como las que aparecen después a suplir a la SEME, pero ya en la superficie de los linfocitos B. Las inmunoglobulinas E, mucho más de alta afinidad, se van a adherir bien a su antígeno, no sueltan, pero mediando la inflamación y toda la respuesta propia de la alergia, y que están muy asociadas a la aparición en el sitio de la inflamación de los eosinófilos, porque los eosinófilos aparecían asociados a la respuesta alérgica y antiparasitaria. Entonces la inmunoglobulina E sería, para acordarse una mnemotécnica, van a estar más asociadas a las funciones de los eosinófilos. ¿Sí? Limpiar zonas que se está generando una inflamación, pero por alérgenos o por parásitos. Inmunoglobulina G, las que serían las últimas en aparecer, ultra específicas para cada antígeno, liberadas, por supuesto, en la respuesta humoral de los B y de los linfocitos B y células plasmáticas, y que, ojo, son los específicos que junto con las A pueden pasar por la placenta, en este caso a la circulación del feto, hasta que ellos puedan hacer su propia inmunidad adquirida. Todavía le estamos pasando al feto por leche inmunoglobulina A y por sangre inmunidad específica de la G. No sé si vos, Fede, que haces así, querías agregar algo. Bien. No, nada.
Hay muchísimo para hablar de las inmunoglobulinas, pero lo más que van a encontrar en el laboratorio, lo más fácil y rapidito, es que para juntar la muestra de inmunoglobulina A, fijándonos a dónde se presenta, tenés que recolectar muestra de saliva del paciente. Si son las criaturitas divinas del Señor, lo tenés que hacer así el cochatito y lo tenés que ir con una pipetita pastel, juntando la babita, te escupen, te muerden, te escupen la galleta, etc. Si es mujeres, por ejemplo, o quien se pinte, que no tenga que tener los labios pintados, ni con bálsamo, ni con manteca de cacao, nada, y tampoco lavarse los dientes, así que el paciente te abre la boca y te junta el tufo así en la cara. Y tampoco tiene que comer para que no haya interferencias. Y algo interesante, rápido lo digo, es estos test rápidos que hay para el COVID. Ahora, el test rápido detecta IgM e IgG. Y como bien lo dijo Maja en un principio, a veces la gente se va chocha porque el IgG le da no reactivo, y por supuesto que te va a dar no reactivo si el bicho te lo contagiaste antes de ayer, no pasó hace un mes. ¿Te das cuenta? Son las últimas en aparecer. Ya hoy no voy a tener IgG. Me debería dar una IgM positiva, pero como dice Maja también, quizás es un poco más abarcativa y no tan específica del COVID. Entonces, si me da IgM, ¿qué tengo que hacer? Ir al médico que me evalúe con mis síntomas, mi contexto epidemiológico y mi determinación de la IgM, si soy COVID positivo. Digo esto porque Fede, a la semana pasada tuve que hacerme todo un hisopado, todo que felizmente dio negativo, pero mucha gente salía, ay, mira, no soy reactivo. No, sí estás con COVID positivo. El análisis dirá una cosa, pero tu contexto acompañando todo eso dice lo contrario. Sí. Listo, Maja. Sí, te querían hacer una pregunta. Ah, sí, ¿quién? sí, Fede, Silvana, ¿cómo va? Hola, sí. Te hago una consulta. En el estudio que se hace ahora, el serológico, porque bueno, primero te hacen el hisopado y después de positivo o negativo, te hacen el estudio serológico. ¿Qué inmunoglobulina se ve ahí? ¿O Las qué es dos lo que se también. ve en ese serológico? ¿Las dos? Depende quién te lo haga, pero debería darte la IgM y la IgG. Pasa que el de Bien. anticuerpo de sangre, el sérico, el que saco sangre, sí es más específico y es una cuantificación, me dice un número, tenés tantos anticuerpos, una burrada te estoy diciendo. En cambio el test rápido es no, es positivo o negativo, reactivo o no reactivo. No es específico. Claro, nosotros nos hicimos el serológico porque tuvimos un contacto directo, nos dio negativo, y el serológico cuando te pasan el resultado, te lo pasan expresado, no te dice nada, te dice un porcentaje que es 0,3, pero no sabíamos qué reflejaba ese examen serológico, qué inmunoglobulina. Si es la IgG, bueno, porque es como te digo, tenés que consultarlo porque hay centros que te dan anticuerpos totales, hay centros que te dan IgG, hay centros que te dan IgM y hay centros que te dan IgG e IgM separado en específico. Si es IgG sola, es que no tenés o no tuviste. Si es IgM, Bien, deberías gracias. ver el valor de corte. Perfecto, gracias. Muy bien, perfecto. Completo y hermoso. Bien, para terminar y antes que se nos termine la clase, entonces, bueno, ¿qué es una alergia? Es una hiperreactividad de nuestro sistema inmune ante determinado antígeno o grupo de antígenos. En la primera exposición, como siempre, se va a producir la sensibilización del sistema, la toma, digamos, de la configuración del antígeno, presentación del antígeno, las respuestas inespecíficas y las respuestas específicas con producción de la respuesta humoral con anticuerpos y linfocitos B y células plasmáticas sensibilizadas, y la respuesta celular con linfocitos T de los dos tipos, según Silverton, más las natural killer, o según otros textos, los tres tipos de linfocitos T, donde incluyen a las natural killer dentro de los T. En la reexposición estamos hablando de la segunda, tercera, cuarta, quinta y más allá de las exposiciones después de la primera, donde, como vimos en la respuesta, la curva de aparición en plasma de los anticuerpos específicos es rápida y con numerosa cantidad de anticuerpos, lo cual permite al laboratorista, o sea, al especialista médico interviniente,
pedir lo que se llama el título de anticuerpos, es decir, qué cantidad, por supuesto, por 10 a las varias. Como está invitando tu hermano, Cristian. Bueno, hay alguien con el micrófono abierto ahí. Entonces, permite hacer la titulación de anticuerpos que van a dar, por supuesto, altos. Solamente ya en la primera semana se van a poder ver células T activadas. La respuesta va a ser mucho más intensa y se presenta también la inflamación rápida. Una persona que es alérgica, por ejemplo, a las abejas, la primera vez hace toda una respuesta lenta, que tarda en inflamarse, en enrojecerse, en arder, picar y demás. La segunda vez es cuestión de minutos para que esté toda llena de ronchas inflamatorias, con una respuesta intensa que puede ser tan intensa que puede generar lo que se llama el shock anafiláctico. Entonces, vamos a poner acá la respuesta exagerada, violenta, ante la reexposición, es el shock anafiláctico, que va con acento, anafiláctico. La anafilaxia es la reacción en donde se cierra, digamos, el conducto, digamos, de la laringe y se cierra también la glotis a menudo, haciendo que la persona se quede, digamos, sin aire para inspirar. El paciente se enrojece, ¿no es cierto?, y se inflama todo. El shock anafiláctico es esto exagerado, entonces hay peligro de muerte, porque se cierra tanto la entrada del aire que el paciente se ahoga y, bueno, por supuesto que se hipoxigena fuertemente. ¿Qué se hace? Bueno, digamos, vamos a decir, la reacción viene dada por el exceso de liberación de histamina de los mastocitos. También está que los eosinófilos actuando también agregan esta histamina y también serotonina que vasodilata, por eso el enrojecimiento, pero el cierre viene por la histamina. Entonces, cuando la reacción alérgica es suave, se dan, ¿qué? Antihistamínicos. ¿Por qué? Porque el antihistamínico va a bajar, va a ir contra la histamina liberada por los mastocitos y se controla. Pero cuando ya hay una anafilaxia, no es solamente con antihistamínicos, sino con esteroides, corticoides. ¿Por qué? Porque van a ser más potentes y más rápido en desactivar la respuesta inflamatoria. Recuerden ustedes que los corticoides son potentes depresores de la respuesta inmune y por lo tanto son antiinflamatorios de acción fuerte y rápida. Entonces, ¿qué se hace con una persona que le picaron las abejas, por ejemplo, y es alérgico? Darle una inyección de